Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente aquellos que nos mantienen pegados a la pantalla, suspirando por nuestros ídolos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un bombazo que ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas y que, sinceramente, me ha dejado sin aliento. ¿Están listos para el chismecito del día? Prepárense porque vamos a hablar del adiós definitivo, de la separación, del fin de una era. Sí, amigos, hoy desmenuzaremos todo sobre la supuesta ruptura, las revelaciones impactantes, los rumores que corren como la pólvora y las verdades que tal vez no todos quieren que sepamos. Por supuesto, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están conmigo? Si son nuevos por aquí, mucho gusto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para descubrir todo lo que necesitan saber sobre esta historia, y muchas más. Prometo mantenerlos al día con las últimas noticias, los chismes más candentes y, por supuesto, mis opiniones más sinceras. Así que, sin más preámbulos, empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que han vivido bajo una roca, comenzó en el set de Love is in the Air, esa serie que nos enamoró a todos, con sus paisajes de ensueño, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. Y es que, amigos, esa química traspasó la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron en las redes sociales, y pronto Cupido hizo de las suyas. Nos regalaron momentos de pura felicidad, paseos románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones públicas de amor. Era como ver un cuento de hadas en la vida real. Y claro, todos los fans, incluido yo, suspirábamos y soñábamos con que esta historia durara para siempre. Parecían la pareja perfecta, unidos por el amor y la fama, con un futuro brillante por delante. Pero como dicen por ahí, nada es eterno. La magia del amor, la efervescencia de los primeros momentos, todo eso, lamentablemente, no siempre perdura. Y en el caso de Kerem y Hande, la llama, aparentemente, comenzó a parpadear. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular a finales de 2022, como un susurro que se extendía entre los foros de fans y las páginas de noticias del corazón. La prensa turca, siempre al acecho, siempre dispuesta a olfatear el drama, empezó a detectar señales de alerta. Menos fotos juntos en redes sociales, menos apariciones públicas compartidas, declaraciones ambiguas y evasivas en entrevistas. Todo ello alimentaba la especulación, la angustia de los seguidores y la expectación de los medios. La distancia, un factor común en muchas relaciones en el mundo del espectáculo, parecía ser un problema. Las agendas apretadas de ambos actores, con proyectos en diferentes ciudades e incluso países, dificultaban el encuentro y el mantenimiento de una vida en común. Kerem, con su creciente fama internacional, se encontraba constantemente en movimiento, rodando películas y series en diversos lugares. Hande, por su parte, consolidaba su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, participando en proyectos ambiciosos y comprometiéndose con campañas publicitarias que exigían su tiempo y dedicación. La logística de mantener una relación a distancia, con sus horarios frenéticos y sus obligaciones profesionales, se convirtió en un desafío. Y luego, por supuesto, estaban las diferencias personales. Kerem, conocido por su carácter reservado, introspectivo y su enfoque en su carrera, podría haber buscado una relación más tranquila, con menos exposición mediática y más momentos de intimidad. Hande, en cambio, con su personalidad más extrovertida y su vida social activa, tal vez anhelaba una relación con más dinamismo, más eventos sociales y una mayor proyección pública. Estas diferencias, que al principio podrían parecer complementarias, con el tiempo podrían convertirse en fuentes de conflicto y tensión. La compatibilidad en el terreno sentimental no siempre es evidente a primera vista. A veces las diferencias, por pequeñas que sean, pueden erosionar los cimientos de una relación. La presión mediática, un monstruo insaciable en el mundo del espectáculo, también podría haber jugado un papel importante. Ser constantemente observados, analizados y juzgados por millones de personas es una carga pesada que puede afectar la vida personal de cualquier individuo. La prensa turca, con su afán por el sensacionalismo, no escatimaba en titulares que exageraban la situación, en fotos robadas y en rumores que alimentaban la especulación. La pareja se veía sometida a un escrutinio constante, a un análisis minucioso de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra.
Esta presión, combinada con la exigencia de mantener una imagen perfecta y de satisfacer las expectativas del público, podría haber generado un estrés adicional en la relación. Y llegó el momento que nadie quería escuchar, la confirmación de la ruptura. Fue un jarro de agua fría para muchos, una noticia que rompió corazones y desató una ola de tristeza y decepción. Los fans, que habían seguido la historia de amor de Kerem y Hande desde el principio, se sintieron traicionados y desconsolados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida, había decidido tomar caminos separados? Las especulaciones no se hicieron esperar, y los medios de comunicación se llenaron de teorías, cada cual más sensacionalista que la anterior. Las primeras versiones, como mencionábamos, apuntaban a las diferencias irreconciliables. Se decía que Kerem, con su personalidad más reservada y centrada en su carrera, buscaba una relación más tranquila, una vida más alejada de los focos, mientras que Hande, con su agenda más activa y su vida social más movida, tenía otros planes, otros objetivos. La incompatibilidad de sus estilos de vida, en este sentido, se erigía como la principal causa de la ruptura. Otros rumores, más maliciosos, hablaban de celos. La fama, el éxito y la belleza de ambos actores, sumados a su constante exposición mediática, podrían haber generado tensiones y desconfianzas en la relación. Los celos, un monstruo silencioso y destructivo, podrían haber minado la confianza y la seguridad entre ambos, erosionando los cimientos de su amor. La incompatibilidad de horarios, otro factor mencionado, también se sumaba a la lista de posibles causas. Las exigencias de sus trabajos, con rodajes que duraban meses, viajes constantes y eventos sociales a los que debían asistir, dificultaban el encuentro, la comunicación y el mantenimiento de una rutina en común. La distancia, en este contexto, se convertía en un obstáculo insalvable. Y luego, claro, empezaron a surgir las revelaciones impactantes, filtradas supuestamente por fuentes cercanas a la pareja, por amigos, familiares o incluso por personas de su círculo profesional. Estas revelaciones, a menudo contradictorias y poco fiables, añadían leña al fuego y alimentaban la polémica. Se habló de discusiones frecuentes, de desacuerdos en cuanto al futuro, de un desgaste emocional que poco a poco fue minando el amor y la pasión. Pero como siempre, la verdad es mucho más compleja que lo que se publica en las revistas del corazón. La realidad, en la mayoría de los casos, es multifacética, con múltiples factores que contribuyen a la ruptura de una relación. Es probable que la separación de Kerem y Hande haya sido el resultado de una combinación de circunstancias, de diferencias personales, de presiones externas y de un desgaste emocional que con el tiempo se hizo insostenible. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas razones de la ruptura? Y lo más importante, ¿quiénes son los responsables de esta separación? La respuesta probablemente la conozcan solo ellos dos. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura ambos actores han seguido caminos diferentes, intentando reconstruir sus vidas y enfocándose en sus respectivas carreras. Kerem, como mencionábamos, se ha volcado en su trabajo participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha mantenido su perfil bajo, evitando la exposición mediática y centrándose en su desarrollo profesional. Su compromiso con su trabajo y su deseo de mantenerse alejado del ruido mediático son evidentes. Hande, por su parte, ha continuado con su carrera, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha asistido a eventos, ha protagonizado campañas publicitarias y ha seguido siendo el centro de atención de los paparazzi. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más solicitadas del mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo jugoso, amigos. Recientemente han surgido nuevas informaciones que arrojan más luz sobre el tema, o al menos, eso pretenden. Se habla de terceras personas, de infidelidades y de secretos que, hasta ahora, se mantenían ocultos. La prensa turca, fiel a su estilo sensacionalista, ha publicado fotos y vídeos que, supuestamente, comprometen a ambos actores. Y por supuesto, las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y especulaciones, alimentando la polémica y el morbo. Algunos aseguran que la verdadera razón de la ruptura fue la supuesta cercanía de Kerem con otras mujeres, insinuando una posible infidelidad. Se han publicado fotos y vídeos que muestran a Kerem en compañía de otras actrices, en situaciones que, según algunos, podrían sugerir una relación más allá de la amistad. Estas acusaciones, sin embargo, no han sido confirmadas y han generado controversia entre los fans y los seguidores de la pareja.
Otros, en cambio, señalan a Ande como la culpable, insinuando una posible infidelidad con otro actor, director o incluso un empresario. Se han filtrado rumores sobre encuentros secretos, mensajes comprometedores y fotos que supuestamente la involucran en una relación paralela. Estas acusaciones, al igual que las de Kerem, no han sido verificadas y han generado un debate encendido en las redes sociales. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como siempre, es difícil de saber, y es probable que nunca la conozcamos por completo. Lo que sí podemos decir es que estas acusaciones, ya sean ciertas o falsas, han dañado la imagen de ambos actores y han alimentado la especulación y el morbo. La prensa turca, en su afán por el sensacionalismo, a menudo recurre a la especulación, a la exageración y a la manipulación de la información. Los rumores, las medias verdades y las mentiras se mezclan, creando una narrativa distorsionada que confunde al público y daña la reputación de las personas involucradas. Es importante, por lo tanto, ser cautelosos y críticos con la información que recibimos, y no dejarnos llevar por el morbo y el sensacionalismo. Lo que sí podemos afirmar es que esta ruptura ha sido un duro golpe para sus fans. Muchos esperaban que la pareja se reconciliara, que superaran sus diferencias y que volvieran a ser esa pareja de ensueño que nos enamoró a todos. La ilusión de un amor perfecto, de una relación que desafía las adversidades, es algo que todos anhelamos. Pero, lamentablemente, la realidad es mucho más compleja. Y es que, amigos, las relaciones son complicadas, y a veces, por mucho que nos duela, el amor no es suficiente. Las agendas apretadas, las presiones del trabajo, las diferencias personales, las expectativas sociales, todos estos factores pueden pasar factura y llevar a una separación. Y aunque nos duela, debemos respetar la decisión de ambas partes, reconocer su derecho a la privacidad y a la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que ambos son actores talentosos y prometedores, con una larga carrera por delante. Y aunque esta ruptura haya sido dolorosa, estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad y seguirán brillando en el mundo del espectáculo. Kerem, con su talento y su dedicación, seguirá cosechando éxitos en su carrera, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía y del mundo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma innegable le aseguran un futuro brillante. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, seguirá siendo una de las actrices más solicitadas y admiradas del momento. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad le permitirán explorar diferentes géneros y roles, y seguir creciendo como profesional. Y aunque esta ruptura haya sido un duro golpe, ambos tienen la capacidad de reinventarse, de aprender de la experiencia y de seguir adelante con sus vidas. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, es una de las cualidades más importantes en la vida. Además, la ruptura de esta pareja nos deja algunas reflexiones importantes. Nos recuerda que las relaciones no son perfectas, que a veces las cosas no salen como esperamos y que, a pesar del dolor, siempre hay una salida. También nos demuestra que el amor, aunque sea efímero, es una experiencia valiosa que nos transforma y nos hace crecer. El amor, en todas sus formas, es una experiencia humana fundamental. Nos hace sentir vivos, nos da alegría, nos inspira y nos impulsa a ser mejores personas. Aunque el amor romántico a veces puede ser fugaz, las experiencias vividas, los aprendizajes y el crecimiento personal que se derivan de él, son valiosos e imborrables. Las rupturas, por dolorosas que sean, también son oportunidades para crecer y aprender. Nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades y sobre nuestras expectativas. Nos ayudan a entender qué queremos y qué no queremos en una relación. Nos dan la oportunidad de reinventarnos, de cambiar y de mejorar. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande algún día se reconciliarán? ¿O están de acuerdo con la decisión de separarse? ¿Qué opinan sobre las acusaciones de infidelidad? ¿Creen que la prensa turca ha sido justa con ellos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. No se queden callados, este es el momento de debatir. La conversación, el intercambio de ideas y el debate constructivo son fundamentales en una comunidad como la nuestra.
Compartir nuestras opiniones, escuchar las de los demás y analizar diferentes perspectivas nos permite comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y del mundo del espectáculo. En resumen, hemos hablado de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de los rumores que la rodean, de las revelaciones impactantes y de todo lo que ha sucedido desde entonces. Hemos explorado las posibles razones de la separación, las especulaciones de la prensa y la reacción de los fans. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre las relaciones, el amor y el futuro de estos dos talentosos actores. Hemos analizado la importancia de la química en pantalla, de cómo ésta puede traspasar la ficción y generar un vínculo real entre los actores. Hemos debatido sobre los factores que pueden afectar una relación, como la distancia, las agendas apretadas, las diferencias personales y la presión mediática. Hemos examinado el papel de la prensa sensacionalista y cómo ésta puede distorsionar la realidad y dañar la imagen de las personas involucradas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, del respeto a las decisiones individuales y de la necesidad de ser cautelosos con la información que recibimos. Hemos destacado la importancia de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de aprender de las experiencias. Y por último hemos expresado nuestra admiración por Kerem y Hande por su talento, su carisma y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más diversión. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un melodrama y nosotros somos los espectadores.